El sol de Tijuana caía a plomo, un martillo inclemente sobre las láminas de los autos y el asfalto recalentado. Yo, Elena, con mis 65 años a cuestas, y el corazón todavía remendado por la ausencia de mi Roberto. Sentía que el aire mismo era una lija que raspaba los pulmones. Estaba en la garita de San Isidro, del lado mexicano, esperando a mi sobrina que venía de visita desde Chula Vista. La línea era un monstruo perezoso, una serpiente de metal y desesperación, que avanzaba a regañadientes. El claxon de un tráiler sonó, largo y lastimero, como el lamento de una bestia fatigada. Fue ese sonido el que me hizo girar la cabeza. Mis ojos, cansados de ver pasar la vida, se toparon con un camión de redilas viejo, de esos que cargan fruta o muebles de segunda. Estaba estacionado de manera extraña, un poco apartado de la fila principal, como si el chofer lo hubiera abandonado a medio camino de una decisión. La pintura, alguna vez azul, ahora era un mapa de óxido y descarapelada. Me. La atención no fue el camión en sí, sino el silencio que lo rodeaba. Un silencio anormal en medio del bullicio fronterizo. No había nadie en la cabina. La puerta del copiloto estaba ligeramente entreabierta, invitando al calor a instalarse dentro. Hay momentos en la vida en que una fuerza, una intuición que no obedece a la lógica, te empuja a actuar. Mi Roberto solía decir que yo tenía un sexto sentido para los desamparados. Quizá era mi antigua profesión de enfermera la que me hacía sensible al desorden, a lo que no encajaba. Me acerqué con pasos lentos, la tela de mi blusa pegada a la espalda por el sudor. Miré a mi alrededor. Los agentes de la aduana estaban ocupados, gritando instrucciones, revisando cajuelas. Nadie parecía prestarle atención a ese armatoste olvidado. Asomé la cabeza por la puerta abierta. El interior olía a vinilo caliente, a polvo viejo y a algo más. Algo vagamente dulce, casi imperceptible. Sobre el asiento raído, cubierto con una jerga de rayas, había un bulto. Al principio pensé que era una maleta a un montón de ropa. ¿Olvidado? Pero el bulto se movió. Un movimiento diminuto, un espasmo casi. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco y doloroso contra las costillas. Me estiré, apoyando una mano en el marco de la puerta caliente, y con la otra, con un temblor que delataba mi edad y mi nerviosismo, levanté una esquina de la cobija. Debajo, acurrucado como una semilla, había un bebé. No podía tener más de un par de meses. Su piel era morena, suave, y su cabecito estaba cubierto por una pelusa de cabello negro y fino. Dormía con la placidez de los inocentes, ajeno al horno que era esa cabina, ajeno al mundo caótico que rugía a su alrededor. Tenía los puños cerrados, diminutos, y su pecho subía y bajaba en un ritmo perfecto. Era la imagen de la vida en su estado más puro, y al mismo tiempo, de la vulnerabilidad más absoluta. Sentí una ola de frío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante. ¿Quién, en su sano juicio, deja a una criatura así, en este infierno? Mi mente, entrenada para emergencias, se activó. Lo primero era sacarlo de ahí. El calor podía matarlo en cuestión de minutos. Con un cuidado que no sabía que aún poseía, lo tomé en mis brazos. El bebé era ligero, frágil. Su calor corporal se sintió familiar contra mi pecho, despertando ecos de una maternidad lejana, la de mis propios hijos ya crecidos, y con sus vidas hechas en otros estados. Lo apreté contra mí instintivamente, como si mi cuerpo pudiera servirle de escudo contra todo el mal del mundo. La cobijita que lo envolvía era de lana barata, pero limpia. No había pañalera, ni biberón, ni una sola nota que explicara el porqué de su abandono. Miré a mi alrededor, buscando una cara, una señal. ¿Sería de aquella mujer joven que caminaba nerviosa entre los coches, o de la pareja que discutía acaloradamente junto a una camioneta desvencijada? Mías, a un vendedor de raspados. Disculpe, joven, ¿vio quién manejaba este camión? El muchacho me miró, luego al bebé en mis brazos, y se encogió de hombros. No, señor, hay ahí tanto movimiento. La gente va y viene. Mi siguiente parada fue un oficial de la policía de tránsito, que intentaba poner orden en el caos. Era un hombre robusto, con el uniforme sudado y una expresión de fastidio permanente. Oficial, le dije, con la voz un poco más firme de lo que me sentía, encontré a este bebé en ese camión. El oficial frunció el ceño. Su mirada pasó del bebé a mí, y en sus ojos vi la primera chispa de sospecha. Yo no era una salvadora. Era parte del problema. ¿Cómo que lo encontró? ¿Dónde están sus padres?, preguntó. Su tono era una acusación. No lo sé, por eso le aviso. Estaba abandonado. Oficial,
Iba a morir de calor ahí dentro. Llamó a otros 2 agentes. Pronto, estuve rodeada. Las preguntas eran las mismas, pero con un filo cada vez más cortante. ¿Es suyo, señora? ¿Usted lo cruzó? ¿Sabe quién lo dejó? A cada no sé. Sus rostros se endurecían. Empezaron a preguntar a la gente alrededor, a los vendedores, a los conductores atrapados en la fila. ¿Alguien ha visto a la madre de este niño? ¿Alguien reconoce a esta señora? Nadie. Silencio, miradas curiosas. Algunas compasivas, pero ninguna de reconocimiento. El bebé, que hasta entonces había dormido, se despertó por el alboroto y empezó a llorar. Un llanto agudo, desesperado. El único lenguaje honesto en medio de tanta confusión y desconfianza. Lo acuné. Le susurré palabras suaves, las mismas que usaba con mis nietos. Ya. Mi niño, ya. CH. Todo va a estar bien. Y en ese momento, mientras el pequeño se calmaba y buscaba refugio en mi cuello, tomé una decisión. Una decisión que no nació de la razón sino del alma. Este niño no iba a terminar en un orfanato anónimo, perdido en la burocracia insensible de la frontera. No, si yo podía evitarlo. Un agente, una mujer joven, con ojos cansados, se me acercó. En su tono fue un poco más amable. Señora, vamos a tener que llevarla a la oficina para que declare. Y el bebé tendrá que ser entregado a los servicios sociales. Al DIF-AN. Es el procedimiento. Sentí un pánico helado. El DIF-AN sabía lo que significaba. Un laberinto de papeleo, de hogares temporales, de incertidumbre. Un lugar donde un niño, sin nombre, se convierte en un número de expediente. Por favor, le supliqué, déjeme cuidarlo hasta que encuentren a su familia. Soy enfermera jubilada, sé cómo atenderlo. Mire, está deshidratado. Anella vaciló. Vio la forma en que yo sostenía al bebé, la forma en que él se había aferrado a mi blusa. Vio, quizás, la verdad de mis intenciones. Pero las reglas eran las reglas. No puedo, señora Han, lo siento. Mientras me guiaban hacia una pequeña oficina, con el bebé todavía en mis brazos, mi mente corría a 1000 por hora. Roberto, siempre, me había admirado por mi fortaleza, pero en ese momento me sentía frágil, impotente. Sin embargo, una idea, una semilla de determinación, comenzó a germinar en mi interior. Napoleon Hill, un autor que mi esposo leía con devoción, decía que cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Yo concebía un futuro para este niño, y empezaba a creer, con cada fibra de mi ser, que podía dárselo. No sabía cómo, ni qué tendría que enfrentar, pero la meta estaba clara. En la oficina, el aire acondicionado era un alivio bendito. El bebé, a quien en mi mente ya había bautizado como Ángel, se había quedado dormido de nuevo, agotado por el llanto y el calor. Mientras esperaba a que un funcionario de alto rango me atendiera, mi sobrina finalmente me encontró. Su rostro era una mezcla de alivio y confusión. Tía, te he estado marcando. ¿Qué pasó? ¿Y ese bebé? Le conté la historia a trompicones, entre susurros. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, incrédula. Tía Elena, esto es muy serio. Te puedes meter en un problema legal enorme. Te pueden acusar de secuestro, de trata de personas, cualquier cosa. ¿Y qué querías que hiciera Leticia? ¿Que lo dejara ahí, para que se cocinara vivo? No, claro que no. Pero se detuvo, mirando al niño Ness, hermoso. Pero esto te sobrepasa, tía. Tenía razón, por supuesto. En esto me sobrepasaba. Era una viuda de 65 años, viviendo de la modesta pensión de mi esposo y mis ahorros. No tenía la energía, ni los recursos para una batalla legal. Mi hija, que vivía una vida acomodada en Monterrey, casada con un empresario, me diría que estaba loca. Recordé la última vez que la visité, la forma en que hablaba de sus amigas, de sus viajes a Europa, de la bolsa Chanel que se había comprado en un arrebato. Nuestras vidas transcurrían en universos paralelos. Ella no lo entendería. Un hombre con una guayabera impecable y un aire de autoridad entró en la habitación. Era el delegado del Instituto de Migración. Me hizo las mismas preguntas, pero con una paciencia estudiada. Le repetí mi historia, esta vez con más calma, con la convicción que me daba tener a Ángel durmiendo sobre mi regazo. Señora, dijo al final, juntando las manos sobre su escritorio. Aprecio su civismo, pero la ley es clara. El menor debe ser puesto bajo la tutela del Estado. Realizaremos una investigación. Buscaremos a los padres. Si no aparecen, se iniciará un proceso de adopción. Yo quiero adoptarlo. Solté. Simon. Las palabras salieron de mi boca, antes de que mi cerebro pudiera procesar su magnitud. El delegado me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Señora Martínez,
Ese es un proceso largo y complicado. Hay muchas familias jóvenes esperando. Su edad, su situación, mi edad me da sabiduría, le contesté, mirándolo fijamente, y mi situación me da tiempo. No tengo nada más importante que hacer que cuidar de este niño. Denme una oportunidad. Dejen que sea su hogar temporal. Al menos legalmente, bajo su supervisión. No lo separen de mí. Él y yo, ya empezamos algo. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Miró al bebé, luego a mí. Quizás vio la misma terquedad en mis ojos que Roberto solía ver. Quizás, por un instante, la humanidad venció a la burocracia. Mire, hay un abogado en la ciudad. El licenciado Morales es un viejo lobo de mar en estos asuntos. A veces encuentra formas. Hable con él, le daré su número. Por ahora, dadas las circunstancias excepcionales y que el sistema está saturado, le concederé una custodia temporal de emergencia. 48 horas a ni un minuto más. En ni es tiempo, tiene que presentarse con el licenciado Morales y empezar a regularizar esto. Si no, vendrán por el niño. ¿Entendido? Sentí una oleada de esperanza tan potente que casi me mareó. 48 horas. No era nada, y al mismo tiempo, lo era todo. Era una puerta entreabierta. Asentí, con lágrimas en los ojos. Entendido, gracias. Cuando salí de esa oficina, con Ángel todavía en mis brazos y el número de un abogado en mi bolsillo, el sol ya no parecía tan agresivo. El mundo seguía siendo caótico y ruidoso, pero ahora tenía un propósito. Tenía un plan, o al menos, el inicio de uno. Miré el rostro dormido del pequeño Ángel. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué lo habían dejado? Esas preguntas flotaban en el aire, pero una certeza se anclaba en mi corazón, en su historia. De alguna manera, se había entrelazado con la mía, y yo no era de las que dejan un trabajo a medias. La batalla apenas comenzaba. El despacho del licenciado Morales no era lo que uno esperaría de un viejo lobo de mar. Estaba ubicado en una casona antigua del centro de Tijuana, de esas con techos altos y pisos de mosaico que habían visto mejores días. Olía a papel viejo, a café recién hecho y a una ligera brisa de esperanza. El propio Morales era un hombre de unos 70 y tantos años, delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían leer más allá de las palabras. Vestía un traje de lino color hueso arrugado poro. Impecable, nos recibió con una cortesía que ya no se estila. Señora Elena Martínez, dijo, extendiendo una mano huesuda pero firme. El delegado Rivas me llamó. Me contó una historia bastante unusual. Su mirada se posó en Ángel, que yo llevaba en un rebozo prestado por mi sobrina, durmiendo plácidamente contra mi pecho. Y veo que la historia tiene nombre y apellido. Todavía no tiene nombre, licenciado, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Yo lo llamo Ángel. Pero, un buen comienzo, me interrumpió con una leve sonrisa. Por favor, siéntese, Leticia. ¿Verdad? Dijo, dirigiéndose a mi sobrina. Un vaso de agua para su tía, por favor. Se ve que ha sido un día largo. Mientras Leticia iba por el agua, el licenciado Morales se sentó frente a mí, detrás de un escritorio de caoba maciza, que estaba sorprendentemente ordenado. Solo había un bloc de notas amarillo, una pluma fuente y una foto enmarcada de una mujer sonriente, que supuse era su difunta esposa. Cuéntemelo todo, Elena, con sus propias palabras, sin omitir ningún detalle, por insignificante que le parezca. Why así lo hais, le narré el calor, el camión, el silencio, el descubrimiento. Le hablé de mi instinto, del llanto del bebé, de la frialdad inicial de los oficiales, y de la pequeña ventana de oportunidad que el delegado Rivas me había abierto. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Usted es una mujer valiente, Elena, y también, con todo respeto, una mujer que se ha metido en la boca del lobo. Lo sé, licenciado. Leticia no ha dejado de decírmelo. Pero cuando vi a esa criatura, no pude pensar en las consecuencias. Solo podía pensar en él. Esa es la diferencia entre un acto legal y un acto justo, reflexionó. Rara vez son la misma cosa. El sistema, Elena, es una máquina, no tiene corazón. Ve a este niño como un caso, y la ve a usted como una irregularidad. Una ciudadana de la tercera edad, viuda, con ingresos modestos, que pretende la custodia de un infante de origen desconocido, encontrado en circunstancias sospechosas en la frontera más transitada del mundo. ¿Cómo suena eso? Sonaba a una causa perdida. Sentí que el peso de la realidad me aplastaba. Suena imposible,
susurré. Desde un punto de vista puramente lógico, lo es, concedió, pero yo no he ganado mis casos con pura lógica. La ley, como la vida, tiene recovecos, tiene espíritu, y ahí es donde podemos trabajar. Se inclinó hacia adelante. Lo primero es lo primero. Necesitamos ganar tiempo. Las 48 horas son una bendición, pero se irán en un parpadeo. Mañana a primera hora presentaremos una solicitud de custodia provisional de emergencia, fundamentada en el artículo 4 de la Constitución, el interés superior del menor. Argumentaremos que el niño ya ha formado un vínculo afectivo primario con usted, y que separarlo, ahora, le causaría un trauma innecesario. Es un argumento débil, pero es un argumento. ¿Y funcionará?, preguntó Leticia, que había regresado, y escuchaba de pie junto a la puerta. Quizá nos comprará unas semanas, tal vez un mes, tiempo durante el cual el DIF investigará. Y aquí viene la parte difícil. Elena la van a investigar, a usted, su casa, sus finanzas, su salud, su pasado. Le harán estudios socioeconómicos, psicológicos, hablarán con sus vecinos, con su familia, buscarán cualquier cosa que la haga parecer no apta. Frog saliva. Mi vida era un libro abierto, pero la idea de ser examinada bajo un microscopio era intimidante. Mi casa en la colonia Cacho era modesta, pero limpia y segura mis finanzas. Bueno, vivía sin lujos, pero nunca me había faltado nada. La pensión de Roberto, que había sido un ingeniero previsor, era suficiente. Tenía mis ahorros, invertidos con cautela como él me había enseñado, en un fondo que nos daría tranquilidad en la vejez. Una vejez que yo había imaginado tranquila, no en medio de una batalla legal. Estoy dispuesta, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Bien, asintió Morales. Esa es la actitud. La voluntad es el punto de partida. Dito do logró. Elena no lo olvide. Ahora, el segundo frente en la identidad del niño. Necesitamos saber quién es. Si encontramos a los padres o algún familiar, nuestro camino podría ser más fácil o mucho más complicado. Algo que viniera con él, además de la cobija. No nada, ni una nota, ni una pulsera. Nada en el camión. ¿Lo revisaron a fondo? No lo sé. Cuando me llevaron a la oficina, acordonaron la zona. Supongo que si tengo un contacto en la fiscalía, haré unas llamadas. Veremos qué encontraron. Cualquier cosa. Una colilla de cigarro, un recibo, un cabello. Podría ser una pista. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle bulliciosa. La frontera es un lugar de historias rotas. Elena niño es el protagonista de una de ellas. Pudo ser un cruce que salió mal, un coyote que se asustó y lo abandonó. Podría ser hijo de una madre desesperada que sintió que no podía cuidarlo, o podría ser algo mucho más oscuro. La palabra oscuro se quedó flotando en el aire. Leticia se estremeció. Mientras tanto, continuó el licenciado, volviéndose hacia mí, usted tiene que hacer algo muy importante al ser una abuela. Cómprele pañales, fórmula, ropita, llévelo a un pediatra de confianza, para que lo revise bien. Cree un ambiente de normalidad, de amor, de estabilidad. Tome fotos, a muchas fotos. Cada foto de usted con el niño, sonriendo, cuidándolo, es una prueba. Es munición para nuestra causa. Me dio el nombre de un pediatra, el doctor Valenzuela, un viejo amigo suyo. Me explicó los honorarios. Eran razonables, pero supe que este proceso iba a ser un drenaje para mis ahorros. Pensé en la tarjeta de crédito que casi nunca usaba, la que Roberto insistía que tuviera para emergencias. Nunca se sabe, mi vieja, decía. Supongo que esta calificaba como una emergencia. Licenciado, dijo Leticia, con voz preocupada a mi tía. Ella no es rica. ¿Cuánto va a costar todo esto? Morales me miró directamente, con una seriedad que calaba los huesos. La justicia, hija, es cara, pero la injusticia lo es más. Haremos un plan de pagos. No se preocupe por eso ahora. Preocúpese por ese pequeño. Su única tarea, Elena, es que cuando el trabajador social vaya a su casa, encuentre a un niño sano, feliz y amado. El resto, déjemelo a mí. Salimos de su despacho con una pila de tareas y una delgada hebra de esperanza. Leticia, aunque todavía escéptica, se convirtió en mi generala de campo. Fuimos a una farmacia, a una tienda de ropa para bebés. Compramos todo lo que el licenciado había sugerido. Ver las diminutas camisetas, los pañales, los biberones, hizo que todo se sintiera más real, más tangible. En la tienda, una mujer mayor se me acercó. ¿Qué nieto tan precioso tiene, señora? ¿Cómo se llama? Ángel, respondí. Sin dudar, se llama Ángel. Esa noche, en mi casa,
Después de que Leticia se fue a casa de otros parientes prometiendo volver temprano, me enfrenté a la realidad de mi decisión. Bañé a Ángel en el lavabo de la cocina, con un cuidado infinito. El agua tibia pareció gustarle. Chapoteó con sus manitas, mirándome con unos ojos grandes y oscuros que parecían contener galaxias enteras. Después de darle su biberón, se quedó dormido en mis brazos, con su respiración suave y rítmica. Lo acosté en un Moisés improvisado, con un cesto de ropa y varias cobijas suaves, justo al lado de mi cama. Me senté en el borde, observándolo. La casa, que se había sentido tan vacía y silenciosa desde la muerte de Roberto, ahora estaba llena de una nueva presencia. Una vida diminuta que dependía enteramente de mí. Sentí miedo, un miedo profundo y paralizante. ¿Y si fallaba? ¿Y si me lo quitaban? ¿Y si sus padres aparecían y eran personas terribles? O peor, ¿y si eran buenas personas y yo tenía que entregárselo, rompiéndome el corazón en el proceso? Miré la foto de Roberto en mi buró. Su sonrisa amplia, sus ojos llenos de amor. «Ay, mi viejo», susurré, «¿en qué lío me he metido? Necesito tu fuerza». Fue entonces cuando recordé otro de los dichos de Napoleon Hill, que Roberto solía citar en el punto de partida de todo logro, es el deseo. Mantén esto constantemente en la mente. Mi deseo era simple y abrumadoramente poderoso en proteger a este niño. Ese deseo tenía que ser mi brújula, mi estrella polar en la oscuridad que se avecinaba. Me arrodillé junto al Moisés y le hice una promesa silenciosa a Ángel, a Roberto y a mí misma. Lucharía con cada gramo de mi ser. Idearía un plan, seguiría los consejos del licenciado, sería fuerte, metódica y tenaz. La batalla por Ángel había comenzado, y yo iba a ser su guerrera. Las siguientes semanas se convirtieron en una coreografía precisa de biberones, pañales y citas legales. El licenciado Morales, fiel a su palabra, presentó la solicitud de custodia, y para nuestro inmenso alivio, un juez compasivo nos concedió la guarda y custodia provisional por 60 días. Fue una victoria pequeña pero monumental. Que Ángel se quedaba conmigo, al menos por ahora. El DIF fue notificado, y nos informaron que programarían una visita domiciliaria. La palabra inspección resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Mi casa, siempre ordenada, fue sometida a una limpieza digna de un quirófano. Leticia, que había decidido extender su estancia en Tijuana para apoyarme, se convirtió en mi sargento de intendencia. Movimos muebles para hacer un rincón para Ángel en mi recámara. Pintamos una pared de un alegre color amarillo pálido, y compramos una cuna de segunda mano que lijamos y barnizamos hasta dejarla como nueva. Cada clavo, cada brochazo, era un acto de fe, era construir un nido, un santuario. El doctor Valenzuela, el pediatra recomendado por Morales, resultó ser un hombre encantador, de la vieja escuela. Con una paciencia infinita, examinó a Ángel de pies a cabeza. Está un poco bajo de peso y ligeramente deshidratado, pero nada que unos buenos cuidados no arreglen, dictaminó. Es un niño fuerte, sano, un campeón. Sus palabras fueron un bálsamo para mí. Alma me dio un calendario de vacunación, indicaciones sobre la fórmula y una palmadita en el hombro. Lo está haciendo muy bien, señora Elena. Este niño tuvo suerte de encontrarla. Mientras mi vida se llenaba con la dulce tiranía de los horarios de un bebé, el licenciado Morales trabajaba en el frente legal. La fiscalía registró el camión de arriba abajo. Elena me informó en una de nuestras llamadas diarias. No encontraron mucho. El vehículo fue reportado como robado en Mexicali 2 días antes de que usted encontrara a Ángela en placas falsas en un callejón sin salida. Mi corazón se encogió. Cada puerta que se cerraba aumentaba la sensación de misterio y peligro alrededor del origen del niño. Pero, continuó, encontraron algo. Estaba metido en el forro de la cobijita con la que estaba envuelto el bebé. Es tan pequeño que casi lo pasan por alto. ¿Qué es?, pregunté, conteniendo la respiración. Un trozo de tela parece arrancado de una prenda fina, y tiene un bordado en unas iniciales. S.A.N. de la T. Ansan de la T. Repetí en voz baja, no significaba nada para mí. Podría no ser nada, o podría serlo todo, dijo Morales. He puesto a un investigador privado a trabajar en ello. Un buen hombre, discreto, se llama Fermín. Le he pedido que sea cuidadoso. No sabemos en qué terreno estamos pisando. La visita del DIF llegó en una mañana soleada de martes. La trabajadora social, una mujer de unos 30 y tantos años llamada Silvia, llegó con un portafolio y una expresión impenetrable. Tenía una mirada que parecía entrenada para encontrar fallas. Inspeccionó cada rincón de mi casa, desde la limpieza de la cocina
hasta la seguridad de los enchufes eléctricos. Hizo preguntas sobre mis ingresos, mi salud, mis hábitos. Sens que mi vida entera estaba siendo juzgada. Señora Martínez, dijo, sentada en el sofá de mi sala, con Ángel durmiendo en su cuna, a pocos metros de distancia. Usted entiende que nuestra prioridad es el bienestar del menor. Y francamente, su perfil no es el ideal. La edad es un factor considerable. Criar a un hijo es un maratón, no una carrera de velocidad. He corrido maratones toda mi vida, señorita Silvia. Le respondí con calma, aunque por dentro temblaba. Crié a 2 hijos, que hoy son hombres y mujeres de bien. Cuidé a mi esposo enfermo durante 5 años. Sé lo que es el compromiso y el sacrificio. Su hija, la señora de Monterrey, ¿la apoya en esto?, preguntó, mirando una de sus notas. Tuve que ser honesta. Ella está preocupada. Piensa que es demasiado para mí. ¿Y su situación financiera? Una pensión modesta. Los niños son caros, señora Martínez. La atención médica, la educación. Sentí un destello de ira. ¿Acaso pensaba que no había considerado todo eso? Tengo ahorros, dije, mi voz un poco más firme. Mi esposo era un hombre previsor, y si es necesario, venderé esta casa y me iré a un lugar más pequeño. Haré lo que sea necesario. Este niño no es un capricho. Es una responsabilidad que he aceptado con todo mi corazón. Silvia anotó algo en su libreta, sin cambiar de expresión. Revisaremos su caso. Tendremos varias entrevistas más. También evaluaremos a otras familias candidatas. Cuando, Seifiu, me derrumbé en el sofá, agotada. Leticia me trajo un té de tila. Es una bruja, dijo mi sobrina, furiosa. No, Mijan solo está haciendo su trabajo, suspiré. Pero su trabajo es ver obstáculos. El mío es demostrarle que está equivocada. Los días se convirtieron en semanas. Ángel crecía. Llenaba la casa de risas y balbuceos. Sus ojos me seguían a todas partes. Se había convertido en el centro de mi universo. Cada mañana, al despertar y verlo sonreír desde su cuna, sentía una oleada de gratitud y propósito que borraba cualquier rastro de duda o cansancio. Mis vecinos, al principio curiosos, se convirtieron en una red de apoyo. Dona Carmen, la casa de al lado, me traía caldos de pollo. Don Pepe, el de la tiendita de la esquina, me guardaba la mejor fórmula. Se habían enamorado de Ángel tanto como yo. Una tarde, mientras le daba de comer a Ángel en el patio trasero, vi un coche, negro, de lujo, pasar lentamente por mi calle. No le di importancia, pero al día siguiente, lo vi de nuevo. Se detuvo en la esquina por un par de minutos, y luego se fue. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era paranoia? ¿O el terreno oscuro del que hablaba el licenciado Morales estaba empezando a revelarse? Se lo conté a Morales en nuestra siguiente reunión. Anel frunció el ceño. Fermín, mi investigador, también ha notado cosas raras, dijo. Las iniciales S y AN de la T lo llevaron a un nombre. Una familia muy poderosa de la Ciudad de México. Los de la Torre, dueños de constructoras con influencias políticas, han un imperio. Mi sangre se heló. ¿Qué tendrían que ver ellos con Ángel? Aún no lo sabemos. Pero el patriarca, don Ricardo de la Torre, es conocido por ser un hombre implacable. Fermín está investigando a la familia, buscando una conexión, una S que encaje. Es como buscar una aguja en un pajarán. Pero hay algo más. La hija menor de Ricardo, Sofía, desapareció de la vida pública hace casi un año. Se dijo que se fue a estudiar a Europa, pero nadie la ha visto en Sofía en de la T. Sofía de la Torre, ¿cree que ella sea la madre?, pregunté, con el corazón en un puño. Es una posibilidad. Una joven de alta sociedad que tiene un bebé en secreto y lo abandona en la frontera. Suena a telenovela, pero la vida real a veces es más extraña. Morales se frotó la barbilla. Si esto es cierto, Elena, estamos en un juego mucho más peligroso de lo que imaginamos. Los de la Torre no son gente con la que se juega. Tienen recursos ilimitados. Pueden hacer que los problemas y las personas desaparezcan. La mention del estilo de vida de esa familia me pareció de otro planeta. Recordé la descripción que leí una vez en una revista de sociales sobre una fiesta que dieron en su mansión, con un chef privado, traído desde Francia, y una lista de invitados que incluía a políticos y celebridades. Esa gente vivía en una realidad paralela a la mía, una donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y una transferencia bancaria. ¿Qué oportunidad tenía yo, una simple pensionada, contra un gigante así? Esa noche no pude dormir en el coche negro. Los de la Torre, en la misteriosa Sofía. Las piezas de un rompecabezas aterrador comenzaban a encajar. Miré a Ángel, durmiendo,
tan pacíficamente, tan ajeno al torbellino que giraba a su alrededor. Lo tomé en mis brazos y lo abracé con fuerza. Su pequeño cuerpo era un ancla en mi mar de miedos. No te preocupes, mi niño, le susurré al oído. No sé quiénes son ni qué quieren, pero no voy a dejar que te hagan daño. Tu abuela Elena es más fuerte de lo que parece. En ese momento de quietud nocturna, recordé las palabras de mi Roberto. Parafraseando a su autor favorito, la fortaleza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable a mi voluntad. Esa era mi única arma. Me di cuenta de que tenía que prepararme, no solo emocionalmente, sino estratégicamente. Tenía que pensar como un general, antes de una batalla, en documentar todo. El coach negro, las fechas, las horas, cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser crucial. La lucha por Ángel estaba entrando en una nueva fase, una mucho más oscura y peligrosa. Y yo tenía que estar lista. La sombra del coche negro se volvió una presencia constante y ominosa en mi vida. Ya no era una aparición esporádica. Se había convertido en un satélite silencioso que orbitaba mi pequeña y tranquila calle. A veces era un sedán oscuro con vidrios polarizados, otras veces una camioneta de lujo, pero siempre con esa misma aura de amenaza contenida. No geshi en nada, solo observaban. Su inacción era más aterradora que cualquier agresión directa. Era una guerra psicológica, un recordatorio constante de que alguien, en algún lugar, sabía de Ángel y nos estaba vigilando. Siguiendo mi nueva resolución de ser metódica, comencé un diario. Anotaba las placas de los vehículos, las horas en que aparecían y se iban. Cualquier detalle que pudiera parecer relevante. Se lo comunicaba todo al licenciado Morales, quien a su vez pasaba la información a Fermín, el investigador. Están tratando de intimidarte, Elena, me dijo. Morales por teléfono, su voz grave y seria. Quieren que cometas un error, que te asustes y renuncies. No les des ese gusto. Actúa con normalidad, sigue tu rutina, pero mantén los ojos abiertos. Normalidad, pensé con amarga ironía. ¿Qué había de normal en vivir bajo vigilancia? Cada vez que salía a pasear a Ángel por el parque, sentía 1000 ojos en mi nuca. Cada llamada de un número desconocido me hacía saltar el corazón. La casa, mi santuario, había dejado de sentirse completamente segura. Por las noches, me levantaba varias veces para mirar por la ventana, buscando sombras que no debían estar. Ahí la presión también venía del frente del DIF. Silvia, la trabajadora social, programó una segunda visita. Esta vez vino acompañada de un psicólogo. Me sometieron a una entrevista que se sintió más como un interrogatorio. Sobre mi duelo por Roberto, sobre mi relación con mis hijos, sobre mis miedos y mis esperanzas. Buscaban grietas en mi armadura. Señora Martínez, un niño necesita estabilidad, dijo el psicólogo. Un hombre con una barba perfectamente recortada y una mirada condescendiente. Su vida, en este momento, es todo menos estable. Está en medio de una situación legal incierta, con elementos que podrían, potencialmente, ser peligrosos. La única inestabilidad aquí la está creando un sistema que se niega a ver lo obvio en que este niño está bien. Que está cuidado, que es amado, respondí, por mantener la calma. El peligro no está en esta casa, está allá afuera. Y mi única meta es protegerlo de ese peligro. Sentía que estaba luchando en dos frentes, contra una burocracia fría y contra un enemigo invisible y poderoso. A veces, el agotamiento amenazaba convencerme. En las noches más oscuras, cuando Ángel dormía y el silencio de la casa era abrumador, me sentaba en la cocina con una taza de té y dejaba que las lágrimas corrieran. Lloraba por mi soledad, por mi miedo, por la injusticia de todo aquello. Pero luego miraba la cuna, oía un suave suspiro de Ángel, y la fuerza volvía a mí. Él era mi porqué, mi razón para seguir luchando. Un día, Fermín, el investigador, pidió verme en persona. Se reunió con Morales y conmigo en el despacho del abogado. Era un hombre bajo, de complexión robusta, con una cara que no llamaría la atención en una multitud. Era precisamente esa cualidad anodina lo que lo hacía tan bueno en su trabajo. Don Ricardo de la Torre ha estado haciendo movimientos, dijo Fermín, sin preámbulos. Ha contratado a uno de los bufetes de abogados más caros y despiadados de la Ciudad de México, y ha puesto a su gente a buscar algo, o a alguien, en toda la zona fronteriza. Ha gastado una fortuna. Vuelos privados, investigadores, soplones. Busca a su nieto, susurró Morales, más para sí mismo que para nosotros. Sí, confirmó Fermín, pero no con amor, precisamente. Mis fuentes dicen que todo se trata de una herencia. La esposa de Ricardo, Estela,
quien murió hace un par de años, provenía de una familia aún más rica que la de él. Al parecer, despreciaba a su marido. Dejó un testamento muy particular. Su fortuna personal, que es inmensa, no pasaría a Ricardo, sino directamente a su hija Sofía, pero con una cláusula en el control total del fideicomiso. Se activaría con el nacimiento del primer hijo de Sofía, un nieto que Stella nunca conoció, pero que se aseguró de proteger. La habitación quedó en silencio. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar, revelando una imagen de codicia y crueldad. Entonces, Ángel, Common, a decir es la llave de una caja fuerte multimillonaria. Terminó Morales por Miam, y Ricardo de la Torre quiere esa llave. Si obtiene la custodia del niño, puede argumentar que, como abuelo y tutor, debe administrar la fortuna. Es un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Y ahora mismo, quiere a Ángel. Sin náuseas. Este bebé, mi dulce y pequeño Ángel, no era más que un peón en un juego de ajedrez, jugado por millonarios sin escrúpulos. Su vida, su seguridad, estaban en riesgo por dinero. La frialdad de ese pensamiento me heló hasta los huesos. Record. La vida de lujos que mi propia hija llevaba en Monterrey, su preocupación por las apariencias, por el estatus, ella y su marido, con su BMW último modelo, y sus cenas en los restaurantes más exclusivos, vivían en un mundo que coqueteaba con el de los de la Torre, un mundo de poder y dinero, que yo apenas podía comprender, y que ahora amenazaba con destruir mi pequeña realidad. Esto cambia las cosas, dijo Morales, su rostro sombrío. Ya no solo luchamos contra el DIF, luchamos contra un Goliat. Necesitamos encontrar a Sofía. Ella es la única que puede detener a su padre. Su testimonio es nuestra única arma real. ¿Pero dónde está?, pregunté, desesperada. Si la gente de su padre no la ha encontrado, ¿cómo lo haremos nosotros? Fermín tiene una pista, dijo Morales, mirando al investigador. Fermín sacó una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada a distancia. Mostraba a una mujer joven, con gafas oscuras y una pañoleta, cubriéndole el cabello, saliendo de una pequeña clínica en un barrio humilde de Ensenada. Creemos que es ella, dijo Fermín. Ha estado moviéndose, usando nombres falsos, pero una enfermera de la clínica reconoció el bordado de las iniciales cuando le mostré discretamente el dibujo. Dijo que la chica, que se hizo llamar Verónica, tenía una tos persistente y parecía muy asustada. También dijo que preguntaba por los albergues para mujeres. Ensenada a menos de 2 horas de distancia. Estaba tan cerca, que ir, dije, poniéndome de pie. ¡Elena!, exclamó Morales. Dan es demasiado peligroso. Si la gente de la Torre te sigue, la pondrás en peligro a ella y a ti. Fermín puede ir, sugirió. No, insistí, mi voz temblando pero firme. Si Sofía es la madre de Ángel, está sola, enferma y asustada. No va a confiar en un extraño, pero quizás confíe en mí. Soy una mujer, Mayo, soy la que tiene a su hijo. Tengo que intentarlo. Ella necesita saber que su bebé está a salvo. Vi la duda en los ojos de Morales, pero también un destello de comprensión. Sabía que mi argumento tenía lógica, una lógica del corazón, no de la estrategia. Está bien, cedió finalmente. Con un suspiro, Ann, pero no irá sola. Femen, irá contigo, y no irás como Elena Martínez. Serás una tía lejana visitando a una sobrina. Máxima discreción. Nos comunicaremos por teléfonos de prepago. Si algo sale mal, si sientes el menor peligro, te vas. Entendido, Ana, asentí. El plan era arriesgado, pero era el único que teníamos. 2 días después, dejé a Ángel al cuidado de Leticia, una decisión que me partió el alma. Cada minuto lejos de él era una tortura, pero sabía que lo hacía por él. Fermín y yo nos dirigimos a Ensenada en su auto, un Tsuru viejo que no llamaba la atención. El viaje por la carretera escénica, con el Pacífico azul a nuestra izquierda, debería haber sido hermoso, pero yo solo sentía un nudo de ansiedad. En él, este mago Fermín me había dado instrucciones precisas. Visitaremos los albergues, las iglesias, las cocinas comunitarias. No preguntarás directamente por Sofía o Verónica, preguntarás por una sobrina que se escapó de casa. Describirás su apariencia general. Si alguien la reconoce, no insistas. Me lo harás saber, y yo me encargaré. Pasamos 2 días recorriendo los lugares más desolados de Ensenada, lugares llenos de mujeres con historias rotas, con miradas perdidas. Cada no la he visto. Era un pequeño golpe. La esperanza comenzaba a desvanecerse. En la tarde del segundo día, entramos en una pequeña iglesia de barrio, de esas con olor a cera y a fe antigua. Mientras Fermín hablaba con el sacristán,
Yo me senté en una de las bancas traseras. Una mujer, joven, sentada a varias filas de distancia, comenzó a toser. Era una tos seca, persistente, la misma tos que la enfermera había descrito. La observé por el rabillo del ojo. Era delgada, casi esquelética. Llevaba unos jeans gastados y una sudadera demasiado grande para ella, a pesar del calor. Su cabello estaba recogido en una coleta descuidada. Cuando se giró por un instante para tomar un pañuelo de su bolso, la Lady Perfume, era ella la mujer de la foto de Fermín. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era Sofía de la Torre. No. Seguí el plan. La intuición, esa misma fuerza que me llevó al camión, me dijo que este era el momento. Después de que terminó su actitud, me levanté y me acerqué a ella lentamente. Me senté en la banca a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotras. Ella me miró con recelo, sus ojos grandes y asustados. La tos es terrible en esta época del año. Dije en voz baja, como si hablara conmigo misma. Ella no respondió, solo se encogió más en su sudadera. Mi nieto también tuvo un poco de tos la semana pasada. Continué, manteniendo mi voz suave y neutra. Pero ya está mejor. Es un niño fuerte, Ángel. Le puse Ángel. Al oír el nombre, vi un cambio imperceptible en su rostro, un temblor en su labio inferior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de angustia y esperanza. ¿Quién es usted?, susurró, con la voz rota. La miré directamente a los ojos, tratando de transmitirle toda la seguridad y compasión que sentía. Mi nombre es Elena, le dije a Anne, y encontré a su hijo en un camión en la frontera. El aire en la pequeña iglesia pareció solidificarse. Sofía me miró fijamente. Sus ojos, enmarcados por ojeras oscuras, eran dos pozos de incredulidad y miedo. Por un instante, pensé que se levantaría y echaría a correr. En cambio, se quedó inmóvil, como una cierva paralizada ante los faros de un coche. Un sollozo seco se escapó de sus labios. ¿Está bien?, logró preguntar. Su voz apenas un susurro, tembloroso. Está perfecto, respondí con suavidad, dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está hermoso, sano y muy querido. Está esperando a su mamá. Esa fue la frase que rompió el dique. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron con una fuerza incontenible. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo se sacudió con espasmos de llanto silencioso. No era un llanto de tristeza, sino de alivio. Un alivio tan profundo que era doloroso. Me acerqué un poco más y, con vacilación, puse una mano en su hombro. No se apartó. Al contrario, se inclinó hacia mi toque como una planta sedienta hacia el agua. Fermín, que había observado toda la escena desde la distancia, se acercó con discreción y se sentó en la banca de enfrente, dándonos la espalda, actuando como un vigía silencioso. Cuando el primer torrente de lágrimas cesó, Sofía levantó la vista. Su rostro estaba rojo e hinchado, pero en sus ojos había una nueva luz de no sabe el infierno que he vivido, dijo, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Cada día, cada noche, pensando en él, si estaba vivo, si tenía frío, si alguien lo había encontrado. Lo encontré yo, le aseguré, y desde ese momento no ha estado solo ni un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Podría haberse metido en tantos problemas. Porque soy madre y soy abuela. Y porque cuando lo vi, no vi a un problema. Milagro. Me contó su historia a retazos, entre pausas para recuperar el aliento y nuevos sollozos. Era una historia de pesadilla, una jaula de oro que se había convertido en una prisión literal. Su padre, don Ricardo, era un controlador, un tirano disfrazado de patriarca protector. Cuando descubrió su embarazo, fruto de una relación secreta con Javier, un arquitecto que trabajaba en una de sus empresas y a quien consideraba indigno de su familia, su furia fue terrible. Me encerró en la mansión, contó Sofía, con la mirada perdida en los recuerdos. Me quitó el teléfono, el acceso a mis cuentas bancarias. Me dijo que tendría al bebé y que él se encargaría de colocarlo en una buena familia, una que él eligiera. Y que Javier le arruinaría la carrera, la vida. Tenía miedo, no por mí, sino por Elan y por mi hijo. Su padre, en su arrogancia, había subestimado la desesperación de su hija. Con la ayuda de una de las empleadas de servicio más antiguas, una mujer que la había visto crecer y le tenía un cariño genuino, Sofía planeó su escape. La empleada, arriesgando su propio trabajo, le dio algo de dinero en efectivo y la ayudó a salir de la mansión una noche, escondida en un coche de proveedores. Javier me estaba esperando. Fuimos
a Mexicali. No teníamos nada, solo el poco dinero que me dio Nana Rosa y el coche de Javier. Nuestro plan era cruzar a Estados Unidos, pedir asilo. Creíamos que allá estaríamos a salvo de mi padre, pero la red de don Ricardo era extensa. Se enteraron de que sus hombres estaban en Mexicali, mostrando sus fotos, ofreciendo recompensas. El pánico se apoderó de ellos. Conseguimos un pollero que nos prometió cruzarnos en un camión de carga. Nos cobró todo lo que nos quedaba. Nos dijo que nos escondiéramos en la cabina y que nos encontraría al otro lado. Pero algo salió mal. Hubo un retén inesperado. El chofer se asustó. Nos dijo que nos bajáramos, que nos escondiéramos, que volvería por el camión más tarde. Javier y yo nos escondimos en un callejón, pero el bebé, mi ángel, estaba durmiendo. Tan profundamente no queríamos despertarlo, asustarlo. Decidimos dejarlo en el camión, solo por unos minutos. Pensamos que era el lugar más seguro. Fue la decisión más estúpida y terrible de mi vida. Cuando volvieron, el camión estaba rodeado de policías, y yo estaba allí, con Ángel en mis brazos. Vieron todo desde la distancia, paralizados por el terror. Vimos cómo te lo llevaban. No sabíamos si eras un oficial o... No sabíamos nada. Pero luego vimos que te lo llevabas a ti también. Pensamos que te habían arrestado, que se lo llevarían a servicios sociales. Mi padre tiene contactos en todos los niveles del gobierno. Sabíamos que si entraba en el sistema, mi padre lo encontraría, en cuestión de horas. Así que corrimos. Corrimos sin rumbo, solo con la ropa que llevábamos puesta. Su historia era un torbellino de malas decisiones, nacidas del miedo y la desesperación. Eran jóvenes, inexpertos, acorralados por un hombre poderoso y sin escrúpulos. Javier está aquí, en Ensenada, añadió. Trabaja de ayudante, de albañil, por unos cuantos pesos al día. Apenas nos alcanza para rentar un cuartito y comer. Anne he estado enferma. Creo que es la angustia. Necesitan ayuda, le dije con firmeza. Y la van a tener. Hay un abogado, un hombre bueno y sabio, que me está ayudando. Necesitamos que hablen con él, en que cuenten su historia. Ustedes son los padres de Ángel. Tienen que luchar por él. Luchar contra mi padre Río Amargaman. Señora, usted no lo conoce. Tiene el dinero y el poder para aplastarnos como insectos. Quizás tenga dinero, le contesté, mirándola a los ojos. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene. Tenemos la verdad, Ann. Y tenemos a Ángel. Le hablé del testamento de su madre, di la gerencia. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos. No sabía los detalles, solo que había algo de dinero de su abuela. La revelación de que su hijo era la clave de su propia libertad y seguridad financiera pareció darle un nuevo enfoque. Mi madre, ella siempre supo quién era él, murmuró. Intentó protegerme, incluso desde la tumba. Sofía, le dije, tomando sus manos frías entre las mías. Javier y tú no están solos. Permíteme ayudarte. Vengan conmigo a Tijuana. Hablemos con el licenciado Morales. Juntos, podemos hacer un plan. Dudó, mordiéndose el labio. El miedo, todavía, luchaba contra la esperanza en su interior. ¿Y si es una trampa? ¿Y si usted trabaja para mi padre? La pregunta me dolió, pero la entendí. Saqué mi teléfono. Uno sencillo, sin lujos. Busqué en mi galería. Tenía docenas de fotos de Ángel. Ángel sonriendo en su cuna. Ángel chapoteando en su bañera. Ángel dormido en mi hombro. Le mostré el teléfono. Ella tomó el aparato, con manos temblorosas. Al ver las imágenes, su rostro se transformó. Una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. Acarició la pantalla con la yema del dedo, como si pudiera tocar la mejilla de su hijo a través del cristal. Tint, ojos, le dije en voz baja. Esa fue la prueba final, la que ninguna palabra podría igualar. Me devolvió el teléfono y asintió, con una nueva determinación en su mirada. Está bien, dijo. Hablaremos con su abogado. Esa misma noche, Fermín y yo nos reunimos con Sofía y Javier en un pequeño café de carretera, a las afueras de Ensenada. Javier era un joven alto, de aspecto serio, con las manos encallecidas por el trabajo y una mirada de preocupación perpetua. Al principio se mostró desconfiado, protector con Sofía, pero después de que ella le contó nuestra conversación y le mostré las fotos, su barrera se derrumbó. Ver el rostro feliz y sano de su hijo fue suficiente. Les expliqué el plan. Los llevaríamos a Tijuana, a un lugar seguro que Fermín ya tenía preparado, un pequeño apartamento alquilado, bajo un nombre falso. Al día siguiente, se reunirían con el licenciado Morales. El viaje de regreso a Tijuana
Fue tenso. Íbamos en 2 coches para no llamar la atención. Yo iba con Sofía y Fermín con Javier. Durante el trayecto, Sofía me habló más de su vida, de sus sueños rotos. Soñaba con ser diseñadora de jardines, no la heredera de un imperio. Recordó con tristeza cómo su padre despidió a un novio de la preparatoria, simplemente porque su familia no tenía el pedigrí adecuado. Me habló de su bolso Chanel, un regalo de su madre, que había tenido que dejar atrás en su huida. No lo extrañaba por su valor monetario, sino por el recuerdo de su madre. Era un símbolo de la vida que le habían arrebatado. Cuando al apartamento seguro, en Tijuana era Cosimetianos, el lugar era humilde, pero limpio y acogedor. Leticia, mi cómplice incondicional, había dejado comida casera en el refrigerador. Por primera vez en meses, vi a Sofía y Javier relajarse. Un poco, mañana es el gran día, les dije antes de irme. El licenciado Morales es nuestra mejor oportunidad. Shana Nostos, cuéntenle todo. Elena, dijo Javier, tomándome la mano. Gracias. No tenemos cómo pagarle. Ya lo han hecho, respondí, sonriendo. Cuidaron de su amor y crearon a un niño maravilloso. Ahora, es tiempo de que recuperen a su hijo. Esa noche, cuando llegué a mi casa y vi a Ángel durmiendo en su cuna, sentí una mezcla de alegría y melancolía. La llegada de sus padres era el principio del fin de mi tiempo con él. Sabía que el objetivo final era reunirlos, pero mi corazón egoísta ya sentía el dolor de la futura separación. Sin embargo, aparté esos pensamientos. Como decía mi Roberto, citando a su filósofo de cabecera, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Mi ideal era la justicia para Ángel y su familia, y estábamos un paso más cerca de lograrlo. La reunión con Morales sería decisiva. Sería el momento de forjar las armas para la batalla final contra don Ricardo de la Torre. En la reunión, en el despacho del licenciado Morales, fue como un consejo de guerra. Estábamos todos presentes, un manojo de nervios y esperanzas. Sofía y Javier, pálidos pero resueltos, y Fermín, observando en silencio desde un rincón, como un búho guardián. El licenciado Morales, con su habitual calma serena, escuchó la historia completa de boca de los propios padres. Hizo preguntas puntuales, aclarando fechas, nombres, lugares, llenó varias páginas de su bloc amarillo con su elegante caligrafía. Cuando terminaron, se reclinó en su silla y se quedó en silencio por un largo minuto, mirando el techo como si buscara consejo en las grietas del yeso. El único sonido en la habitación era el tic-tac de un viejo reloj de pared. «Pin», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante y mirándolos a los dos. «Tenemos un caso sólido, pero será una guerra de trincheras. Ricardo de la Torre no se rendirá fácilmente. Usará todo su arsenal, dinero, influencias, intimidación. Intentará desacreditarlos. Dirá que son inestables, irresponsables. Usará el abandono del niño en su contra. Argumentará que usted, Sofía, sufre de depresión posparto y que usted, Javier, es un oportunista que solo busca el dinero de la herencia». Las palabras del abogado eran duras, pero necesarias. Era mejor enfrentar la cruda realidad que vivir de falsas esperanzas. Vi a Sofía y a Javier intercambiar una mirada de angustia. «Pero», continuó Morales, levantando un dedo, «nosotros también tenemos armas, y las nuestras son más poderosas. Tenemos la verdad. Tenemos el testimonio de la empleada que la ayudó a escapar. Nana Rosan Fermín ya la ha localizado y está dispuesta a declarar. Tenemos el registro de las amenazas que su padre le hizo a Javier a través de terceros. Tenemos las pruebas de la vigilancia ilegal a la que han sometido a Elena Noé. Lo más importante, los tenemos a ustedes. 2 padres que hicieron todo lo posible, aunque de manera torpe y desesperada, para proteger a su hijo de un tirano. El plan, según lo trazó Morales, era una obra maestra de estrategia legal y audacia. No esperarían a que de la Torre atacara. Ellos golpearían primero. «Vamos a hacer 3 cosas simultáneamente», explicó, su voz cobrando energía. «Primero, presentaremos una demanda de amparo para Sofía y Javier, solicitando protección contra el acoso y las amenazas de Ricardo de la Torre. Esto lo pondrá a él a la defensiva. Segundo, presentaremos una solicitud formal de custodia para ustedes, como padres biológicos del menor, a quien por ahora llamaremos Ángel Martínez en los papeles, para proteger su identidad. En esta solicitud, narraremos toda la historia, desde el encierro de Sofía hasta el abandono por coacción. Tercero, y esto es crucial, presentaremos una denuncia penal contra Ricardo por privación ilegal de la libertad. Amenazas,
y lo que resulte. Queremos que sepa que no le tenemos miedo. Era un plan audaz, casi temerario. Era como darle una patada a un avispero. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Y del proceso de adopción que inicié? Usted, mi querida Elena, es nuestra arma secreta, dijo Morales con una sonrisa. Usted es el ancla moral de esta historia. Su solicitud de adopción queda en suspenso, pero su papel como guardiana provisional es fundamental. Usted es la prueba viviente del bienestar del niño. La trabajadora social, Silvia, puede ser escéptica, pero no podrá negar que Ángel ha prosperado bajo su cuidado. Usted es el interés superior del menor hecho persona. Su testimonio sobre cómo encontró al niño y cómo lo ha cuidado será devastador para la narrativa de la Torre. El siguiente paso era preparar a Sofía y a Javier. Morales fue implacable. Los sometió a simulacros de interrogatorios, preparándolos para las preguntas venenosas que les harían los abogados de la Torre. ¿Por qué dejó a su hijo en un camión, señorita de la Torre? ¿No es eso negligencia criminal? Regan, con voz gélida. Tenía miedo de que mi padre lo encontrara y me lo arrebatara para siempre, respondía Sofía, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme con la práctica. Señor Cardenas, se dirigía a Javier. ¿No es cierto que usted vio en el embarazo de la señorita de la Torre una oportunidad para acceder a la fortuna de su familia? Yo amo a Sofía, respondía Javier, mirando al abogado a los ojos, y amo a mi hijo. El dinero de su familia nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo es formar una familia con ellos, en paz. Mientras ellos se preparaban para la batalla legal, mi rol era mantener el fuerte. Seguí cuidando de Ángel, creando un oasis de normalidad en medio del huracán. Pero ahora tenía una nueva tarea. A petición de Morales, comencé a organizar encuentros discretos entre Ángel y sus padres. Se veían en mi casa, en el patio trasero, lejos de miradas indiscretas. La primera vez que Sofía volvió a cargar a su hijo, fue un momento de una belleza sobrecogedora. Lo sostuvo como si fuera el tesoro más frágil del universo, llorando y riendo al mismo tiempo. Javier lo miraba con una adoración silenciosa, acariciando su cabecita con un dedo, como si temiera romperlo. Verlos juntos, los tres, era la imagen misma de una familia. Y aunque una parte de mí sentía una punzada de celos, la alegría de verlos reunidos era inmensamente mayor. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Don Ricardo de la Torre, como ira, 10 por hora, reaccionó con la furia de un león herido. Cuando le notificaron de las demandas, desató a sus abogados. Nuestra petición de custodia fue impugnada inmediatamente. Alegaron que Sofía era mentalmente inestable, una fabuladora, y que Javier era un cazafortunas. Solicitaron una evaluación psiquiátrica para Sofía y una investigación financiera exhaustiva sobre Javier. Y por supuesto, solicitaron la custodia provisional para el abuelo, un pilar de la sociedad preocupado por el bienestar de su único nieto. El juez, un hombre experimentado y cauto, no se dejó impresionar por el despliegue de poder de los de la Torre. En lugar de tomar una decisión apresurada, ordenó una audiencia probatoria. Un día en la corte donde todas las partes presentarían sus pruebas y testigos. Sería el día del juicio final. La preparación para la audiencia fue intensa. Morales trabajaba día y noche, preparando los interrogatorios, organizando las pruebas. Fermín consiguió una declaración jurada de Nana Rosa, la empleada. También obtuvo grabaciones de un empresario a quien de la Torre había presionado para que no le diera trabajo a Javier. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en nuestro muro de defensa. Mi hija en Monterrey se enteró de la situación por las noticias, que empezaron a cubrir el caso como un escándalo de la alta sociedad. Me llamó, horrorizada. «Mamá, ¿cómo te involucraste en algo así? Esta gente es peligrosa. Vente para acá. Deja esa locura». «No es una locura, hija. Es lo correcto», le dije con paciencia. «Hay un niño en medio de todo. Esto a un niño que merece a sus padres. Pero, ¿y tu seguridad? ¿Y tus ahorros?», me dijo Leticia, «que has gastado mucho en abogados. El dinero va y viene, Verónica. La conciencia tranquila no tiene precio». Pude sentir su desaprobación a través del teléfono. Incluso mencionó que su suegro conocía a Ricardo de la Torre de un club de golf. «Dicen que es un hombre de negocios muy respetado», dijo. Y en su voz noté una pizca de admiración por ese mundo de poder que a ella le parecía tan deseable. Esa llamada me dolió, pero también reafirmó mi convicción. Estábamos en lados opuestos del universo moral. La noche antes de la audiencia, ninguno de nosotros durmió. Sofía y Javier estaban en el apartamento seguro, repasando sus testimonios. Yo estaba en mi casa, acunando a Ángel, que parecía sentir la tensión en el aire,
y estaba más inquieto de lo normal. Le canté una canción de cuna, la misma que le cantaba a mis hijos. Mañana, mi amor, le susurré. Mañana lucharemos por tu futuro y vamos a ganar, porque el bien siempre, al final, tiene que ganar. Recordé una de las últimas conversaciones que tuve con Roberto. Estábamos hablando de los desafíos de la vida, de las injusticias. Él me tomó la mano y me dijo, Ana Elena, nunca subestimes el poder de un plan bien definido y una fe inquebrantable. Es la combinación que mueve montañas. Nuestro plan estaba definido. Mi fe, aunque probada, se mantenía firme. Mañana íbamos a intentar mover una montaña llamada Ricardo de la Torreán, y por el bien de Ángel, más nos valía tener éxito. El día de la audiencia, el juzgado era un hervidero de periodistas y curiosos. La historia del bebé heredero abandonado en la frontera había capturado la imaginación del público. Al llegar, flanqueada por el licenciado Morales, sentí el estallido de los flashes de las cámaras, como si fueran pequeños relámpagos. Me aferré al brazo del abogado, mi corazón latiendo desbocado. Dentro de la sala, el ambiente era tenso, cargado de una electricidad palpable. En un lado de la sala, estábamos nosotros, un grupo heterogéneo, unido por una causa justa. En el otro, el enemigo don Ricardo de la Torre, sentado como un rey en su trono, flanqueado por un equipo de 3 abogados de aspecto caro y arrogante. Don Ricardo era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de unos 70 años, con el cabello plateado perfectamente peinado, un traje italiano que costaría más que mi coche, y una expresión de poder y desdén. Sus ojos fríos se posaron en mí por un instante, y sentí un escalofrío. Era la mirada de un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no. Luego miró a su hija, Sofía, no con amor, sino con una furia helada, la furia de quien ve su propiedad revelándose. Sofía, sentada junto a Javier, le sostuvo la mirada por un segundo antes de bajar la vista temblando ligeramente. Javier le apretó la mano, dándole fuerzas. El juez, un hombre de mediana edad, con una expresión seria y cansada, llamó al orden. La batalla comenzó. Los abogados de la Torre fueron los primeros en hablar. Pintaron un cuadro desolador de Sofía, una joven confundida, manipulada por un novio arribista, que había cometido el acto atroz de abandonar a su propio hijo. Presentaron a don Ricardo como el abuelo amoroso y responsable, el único pilar de estabilidad en la vida del niño. Su retórica era pulida, sus argumentos venenosos. Por un momento, sentí que la duda se apoderaba de la sala. Pero entonces, fue el turno del licenciado Morales, y el viejo lobo de mar comenzó a cazar. Su estilo no era llamativo sino metádico, implacable. Llamó a su primer testigo Nana Rosa, la empleada de servicio. La mujer, de unos 60 y tantos años, subió al estrado nerviosa pero decidida. Con voz clara, describió cómo don Ricardo mantenía a su hija bajo llave, cómo controlaba sus llamadas, cómo la amenazaba. El abogado de la Torre intentó desacreditarla, insinuando que le habíamos pagado, pero la sinceridad de la mujer era a prueba de balas. Yo vi crecer a esa niña, dijo, mirando al juez, y vi cómo su padre le rompía el espíritu. Lo que hice, lo hice por amor a ella. Luego, Morales presentó las pruebas de la vigilancia, mis anotaciones, las fotos de los coches que Fermín había tomado. Presentó la declaración jurada del empresario, que confirmó que de la Torre lo había amenazado para que no contratara a Javier. Cada prueba era un golpe, desmantelando la imagen del abuelo preocupado y revelando al tirano que había. Debajo, en el momento clave, llegó cuando Sofía subió al estrado. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. El abogado de su padre la interrogó con una crueldad calculada, tratando de hacerla parecer histérica, inestable. Señorita de la Torre, ¿ama usted a su hijo?, preguntó con sarcasmo. Más que a mi propia vida, respondió ella. ¿Y es un acto de amor abandonar a un bebé en un camión? Fue un acto de desesperación, dijo Sofía, su voz ganando fuerza. An error terrible, nacido del miedo que mi padre me infundió. Miedo a que me arrebatara a mi hijo, miedo a lo que le haría al hombre que amo. Si mi padre no me hubiera acorralado, si no me hubiera tratado como a una prisionera, mi hijo nunca habría estado en peligro. Entonces, se dirigió directamente a su padre, a través de la sala. Te tenía miedo, dijo, y esta vez no había temblor en su voz. Toda mi vida te he tenido miedo, pero ya no han, porque ahora lucho por alguien más importante que yo. Lucho por mi hijo, finalmente. Me llamaron a mí. Subí al estrado sintiendo las miradas de todos. El licenciado Morales me guió con preguntas sencillas. Describí el calor, el silencio del camión, el momento en que encontré a Ángel. Describí
su piel caliente, su respiración agitada. Hablé de cómo lo cuidé, de sus primeras sonrisas, de cómo llenó el vacío en mi casa y en mi corazón. Señora Martínez, me preguntó el abogado de la Torre en su contrainterrogatorio. Usted es una mujer mayor, con ingresos limitados. ¿Realmente se cree capacitada para criar a un niño en el siglo XXI? Lo miré fijamente. Sí. Abogado, respondí. Usted habla de capacidad como si fuera una cuenta bancaria. Yo le hablo de capacidad de amar, de la capacidad de levantarse a las 3 de la mañana para calmar un llanto, de la capacidad de poner las necesidades de un ser indefenso por encima de las propias. ¿Tiene su cliente esa capacidad? Porque por lo que he visto, su única capacidad es la de controlar, la de poseer. Un niño no es una posesión, es un alma que se nos confía. La sala quedó en un silencio absoluto. El juez me miró, y por primera vez vi una fisura en su expresión impasible. Vi un atisbo de emoción. El golpe de gracia final fue cuando el licenciado Morales llamó a don Ricardo al estrado. Al principio, sus abogados se opusieron vehementemente, pero el juez lo permitió. Morales lo rodeó lentamente, como un depredador. Señor de la Torre, usted afirma que solo busca el bienestar de su nieto, ¿correcto? Por supuesto, respondió Ricardo con arrogancia. Un bienestar que, casualmente, le daría a usted el control de un fideicomiso multimillonario dejado por su difunta esposa. ¿No es así? El color desapareció del rostro de la Torre. Eso es irrelevante. Es una calumnia. Una calumnia que su esposa, Estela, lo despreciara por su codicia. Es una calumnia que ella estructurara su testamento específicamente para mantener su fortuna lejos de sus manos, protegiendo a su hija y a su futuro nieto. Morales se acercó al estrado. Su voz era un susurro mortal. La verdad, señor de la Torre, es que a usted no le importa ese niño, le importa el dinero. Y estaba dispuesto a destruir la vida de su propia hija para conseguirlo. Ricardo de la Torre se levantó de un salto, su rostro congestionado por la ira. Usted no sabe nada, es un abogado de poca monta. ¡Orden en la sala!, gritó el juez, golpeando el mazo. Pero el daño ya estaba hecho. La máscara se había caído. Todos en la sala habían visto al verdadero Ricardo de la Torre, un hombre consumido por la avaricia y el orgullo. El juez se retiró a deliberar. La espera fue una eternidad. Sofía y Javier se abrazaban, rezando en silencio. Yo sostenía mi medalla de la Virgen de Guadalupe, mis dedos frotando el metal gastado. Cuando el juez regresó, su rostro era solemne. Se ajustó las gafas y leyó su veredicto. Cada palabra caía como una piedra en un estanque. Desestimó la petición de custodia de Ricardo de la Torre, citando evidencia creíble de coerción y manipulación. Concedió la custodia legal y física del menor a sus padres biológicos, Sofía de la Torre y Javier Cárdenas. Ordenó una orden de restricción permanente contra don Ricardo, prohibiéndole acercarse o contactar a su hija, a Javier o a su nieto. Y finalmente, me nombró a mí, Elena Martínez, como tutora supervisora temporal durante 6 meses, para asegurar una transición suave y reportar al tribunal sobre el bienestar del niño. Un grito ahogado de alegría escapó de los labios de Sofía. Se abrazó a Javier, llorando de felicidad. Yo sentí que las piernas me fallaban, y me tuve que sentar, con lágrimas corriendo por mis mejillas. El licenciado Morales me puso una mano en el hombro. Lo logramos, Elena dijo con una sonrisa cansada. Lo logramos. Al otro lado de la sala, Ricardo de la Torre se quedó sentado, petrificado. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia, impotente. Por primera vez en su vida, había perdido. Y lo había perdido todo. Sus abogados lo rodearon, susurrando, pero él no parecía escucharlos. Él estaba derrotado. Al salir del juzgado, nos encontramos con una escena muy diferente. La multitud ya no parecía amenazante. La gente aplaudía. Nos habían estado siguiendo a través de las noticias y habían elegido un bando. Éramos David y habíamos vencido a Goliat. Esa tarde celebramos, no en un restaurante caro de Polanco como haría la gente como de la Torre, sino en el patio de mi casa, con pozole que hizo doña Carmen y aguas frescas que trajo don Pepe An. Estaban mis vecinos, Leticia, el licenciado Morales y Fermín. El centro de todo, estaban Sofía, Javier y su hijo, a quien finalmente pudieron llamar por su nombre de pila completo. Ángel Javier Cárdenas, de la Torre. Sofía me abrazó con fuerza. Salvaste nuestras vidas. Elena Gires, nuestro ángel guardián. Ustedes se salvaron a sí mismos, le respondí. Tuvieron el coraje de luchar. Mientras veía a Javier jugar con Ángel, levantándolo en el aire,
y haciéndolo reír a carcajadas. Supe que mi parte en esta historia estaba llegando a su fin. Mi corazón sentía una mezcla agridulce de alegría por ellos y la inevitable tristeza de la despedida. Pero era una tristeza buena, la tristeza que se siente al terminar un trabajo bien hecho. Había encontrado un bebé solo en un camión en la frontera, y ahora ese bebé tenía un hogar, una familia y un futuro. Y yo, una vieja viuda, había encontrado un nuevo propósito y una nueva familia en el proceso. La vida a veces tiene los planes más inesperados y maravillosos. Pasaron 6 meses. 6 meses de una paz que se sentía casi extraña después de la tormenta. Fiel a la orden del juez, supervisé la transición de Ángel a su nuevo hogar. Con Sofía y Javier, se mudaron a un pequeño departamento en Rosarito, con vista al mar. Era modesto, pero lleno de luz y de risas. Con acceso al fideicomiso de su madre, Sofía no tenía preocupaciones económicas, pero decidieron vivir con sencillez. El dinero, aprendieron por las malas, no era la medida de la felicidad. Javier encontró trabajo en un pequeño despacho de arquitectos, donde valoraban su talento y no su apellido. Sofía comenzó a tomar cursos de diseño de jardines en línea. Estaban construyendo una vida real, ladrillo por ladrillo. Yo los visitaba cada fin de semana. Me convertí, para todos los efectos, en la abuela oficial de Ángela, en la abuela Elena. Me recibían con abrazos, con café recién hecho, y con los últimos balbuceos y logros de Ángel. Aprendió a gatear en mi presencia, dijo mamá por primera vez, mientras Sofía y yo estábamos en la cocina. Cada uno de esos momentos era un regalo, una joya que atesoraba en el cofre de mi memoria. Mi reporte final al juez fue una carta llena de observaciones y de amor. Describí el ambiente estable y cariñoso, el vínculo innegable entre el niño y sus padres, la alegría palpable en su hogar. Concluí diciendo que mi supervisión ya no era necesaria. La familia estaba sanada, completa. El día que les entregué una copia de mi reporte, Sofía tenía lágrimas en los ojos. Esto no es un adiós, ¿verdad, Elena? Pregunté su voz teñida de ansiedad. Claro que no, mija. La abracé. Las abuelas no renuncian a un solo cambio de título. Ti supervisora y consentidora oficial de nietos. Nos reímos, pero ambas sabíamos que un ciclo se estaba cerrando. Mi papel activo en su crisis había terminado. Ahora, simplemente sería parte de sus vidas. Una presencia constante pero más silenciosa. Y eso estaba bien. Era como debía ser. A veces, cuando estoy sola en mi casa, el silencio ya no se siente pesado. Está lleno de ecos de risas de bebé, de conversaciones en el patio, de la energía de la batalla que libramos y ganamos juntos. Miro la foto de Roberto en mi buró y le sonrío. Mira, viejo, la aventura que nos perdimos juntos, pero que viví por los dos. La vida me enseñó, en esta etapa tardía, que el propósito no se jubila, que el corazón no envejece, que uno nunca es demasiado viejo para luchar por lo que es justo. Me enseñó que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos y la que nos elige en el camino. Me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Cada persona que formó parte de esta historia encontró su propio tipo de redención. Sofía y Javier encontraron la libertad y el amor familiar. El licenciado Morales reafirmó su fe en la justicia. Fermín vio su trabajo dar frutos tangibles. Incluso mi hija Verónica, después de ver el desenlace, me llamó para disculparse. Tenías razón, mamá. Me dejé impresionar por las cosas equivocadas. Fue un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Y yo, Elena, encontré una nueva razón para levantarme cada mañana. Encontré la prueba de que un solo acto de compasión, una decisión tomada en un instante, puede cambiar el curso de muchas vidas. No necesité un plan maestro desde el principio. Solo dar el primer paso. El camino, como bien decía Napoleon Hill, se revela a medida que avanzamos, siempre y cuando mantengamos el destino en mente. Mi destino era simple: proteger a un niño. Y en el proceso, me encontré a mí misma. Gracias por llegar hasta él. Final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces,
en que el esfuerzo cansa, la mente se rent, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como malla, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir, cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Easy, tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde vienen al final. Orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Ahora que compartimos esta historia y esta reflexión, me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Elena te tocó más? ¿Has vivido alguna vez una situación donde tu intuición te guió a hacer lo correcto, a pesar del miedo? Déjame un comentario abajo. Me llena el alma leerte. Si te gustó, no olvides seguirme para más historias que nos conecten. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Un abrazo.